Doy la bienvenida una vez más, amado hermano, para que el Señor pueda darnos esa palabra de vida por boca de nuestro amado pastor Melvin Morales de la iglesia de San Dimas. Bienvenido, pastor, a este programa. Yo sé que Dios desde ya ha tratado con usted, que ya ha venido hablando desde hace tiempo atrás, y hoy es el día en que el Señor ha puesto esa palabra precisa y preciosa para que todos podamos recibirlo, atesorarlo en nuestro corazón. Sea bienvenido, amado pastor, a este programa, y le cedemos la palabra para que usted pueda dirigirse a nosotros con ese precioso testimonio. Amén, gloria a Jesús. Muchas gracias, hermano Luis, por Amén. el privilegio que me dan de estar en este lugar. También saludo también a nuestro presbítero Marvin Cooper, y a cada pastor, a cada líder, a cada amigo que en esta noche nos está viendo, está escuchando por medio de Facebook Live. Bendito sea el nombre de Jesús. Es un gusto para mí estar en esta preciosa hora y compartir un precioso testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo era antes y un después. Bendito sea el nombre del Señor. Como el hermano Luis Ernesto decía, mi nombre es Melvin Morales Ponce. Bendito sea el nombre de Cristo. Estamos sirviendo, pastoreando allá en la iglesia La Florida de San Dimas, y voy a compartirle, hermano, con la ayuda de Dios, el testimonio, y yo quiero llevarlos también a un texto bíblico ahí en la palabra, en el Salmo 40. Si alguien puede ir conmigo, lo puede hacer, y si no, yo voy a estar leyendo para ustedes en Salmo 42, y la palabra dice así: honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo salmo, hermanos, y Dios me hablaba por medio de esta palabra, y fue lo que hizo conmigo. Aleluya. Antes de conocerle, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y vamos a entrar ya en lo que es el testimonio, hermano. Nosotros somos una familia de 10 hermanos, ya una no está con nosotros, pero habemos 9 aún con vida. Una familia muy unida, bendito sea el nombre del Señor. Mi mamá se llama Ana María Ponce, mi papá Emiliano Morales, y siempre nos enseñaron, hermano, a ser una familia muy, pero muy unida, una familia que a decir a dónde estaba, para dónde iba, esas cosas tan lindas que se han perdido hoy en día. Pero nosotros empezamos a trabajar a muy temprana edad, mi hermano Fabio, que es el que me sigue a mí, y trabajábamos nosotros, hermanos, con permisos patronales que antes existían, y ahora eso ya no se ve, y trabajábamos ahí en el Pelón de la Bajura, en las meloneras. Estuvimos viviendo en Curime mucho tiempo, viajando de Curime hacia las meloneras en un bus, lo agarramos por el hospital. A los 14 años empezamos a conocer gente, y un día pues 2 muchachos nos dijeron: ¿por qué no nos vamos para Alajuela cuando terminó la temporada de trabajo? Y así lo hicimos. Nos fuimos con esas 2 personas para Alajuela. Mi mamá quedó llorando, éramos prácticamente unos adolescentes, y nos fuimos para aquella tierra, hermanos y amigos que me escuchan, sin conocer a nadie. Y ahí anduvimos, alquilamos una casa, empezamos a buscar trabajo y trabajamos. Pasó el tiempo y ya crecimos más, y al pasar del tiempo empezamos a conocer mucha gente. Yo, hermanos y amigos que me escuchan, empecé a tomar desde muy temprana edad. Mi papá siempre había tomado mucho, y en sus fiestas que él hacía siempre me daba de tomar un trago, y así empecé. De muy niño, tal vez de la edad de 10 años, y ahí estaba siempre. Pero cuando ya yo estoy allá en Alajuela, sin supervisión de una madre, de un padre, y empiezo a conocer gente, hermano, y empiezo a entrar en lo que es los vicios de lleno, y empecé a andar ahí, hermano, tomando y tomando demasiado, en una vida desordenada, desenfrenada. Empecé a consumir drogas, marihuana, bazuco, cocaína, muchas drogas y tomadas y drogas, y una vida totalmente desenfrenada, un desorden total. Yo conozco a una muchacha en aquellas tierras, me junto con ella,
me tiene un niño y ya empiezo ahí, hermano, a trabajar y a trabajar, pero era tanto que me hundí tanto en el vicio. A mí el vicio que me viene y me atrapa es el vicio de la cocaína. Y estando hundido en ese vicio, hermanos, llegó un tiempo que nos dejamos con la muchacha. Yo vivía en la California de Alajuela, detrás del aeropuerto Juan Santa María. Ahí había comprado un terreno, había hecho una casa que la dejé para que los gastos de mi hijo cuando salí de ahí. La cosa es que yo me voy a vivir a San Rafael de Alajuela, trabajando en la empresa Pipasa, ganando bastante bien, pero conforme más ganaba, más me hundía en lo que era el vicio, y empecé a hundirme y a hundirme de tal manera que empecé a tener problemas con muchas personas. Empecé a tener problemas con algunos oficiales de ahí, del pueblo de San Rafael, unos policías. Y era una vida, hermanos, que como leí el Salmos, que decía una vida de desesperación. Yo vivía desesperado y no le hallaba sentido a la vida. Recuerdo que nosotros vivíamos 3 varones juntos, 3 jóvenes, alquilábamos una casa. Ya no vivía con mi hermano, que no habíamos ido, ni con los muchachos que salimos de aquí de Alajuela. Cada quien hizo su vida. Y yo me recuerdo que vivía con un muchacho que se llama Jorge Luis Blandón, nicaragüense. Y con otro que se llama Alberto. Alberto, para algunos que están viendo y conocen, es hermano de Pastor Adunia. Era tanta la vagabundería de nosotros, que nosotros no salíamos a fiestas normales. Nosotros llegábamos a la casa de los trabajos y nos acostábamos y poníamos alarmas y salíamos como tipo 11, 12 de la noche. Esas eran las horas de ir nosotros a hacer nuestra fiesta, cuando ya la gente andaba bastante avanzado en lo que era tomada y muchas cosas. Y así vivíamos, ahí los 3 solteros en una casa, y nos fuimos metiendo cada quien en lo suyo. Pero recuerdo que una vez yo empecé a tocar fondo en lo que era la droga, la cocaína. Y un día me fui, querido amigo y querido hermano que me escucha, me fui y gasté todo el dinero, todo el pago. Tenía que comprar cosas para mi hijo, para los pañales, la leche y el sustento de él, y gasté todo el dinero. Yo me recuerdo que los 2 compañeros de cuarto, Jorge Luis Blandón y Alberto, salieron ese día y yo me quedé en la casa pensando. Y estaba pensando y empecé a preocuparme mucho, a desesperarme. Y qué iba a hacer si no tenía para darle a mi hijo, no tenía para dar para la comida y había gastado todo. Y empiezo a escuchar una voz que empieza a hablar a mi mente y a decirme: tú no vales nada, tú no sirves para nada, para ti es mejor que te hubieras muerto. Yo creo que esa voz me decía: sí, estando muerto sirve mejor, porque no le causaría problema a nadie. Y yo le empiezo a prestar atención a esa voz, y empiezo a escuchar esa voz y a decir: sí, tiene razón, yo sirvo mejor estando muerto. Es cierto, mi familia va a sufrir, pero va a ser un solo sufrimiento y no van a volver a sufrir más. Sí les va a doler, pensaba yo, y se me metió una depresión, querido pueblo que me escucha en esta hora. Y yo recuerdo que yo dije: sí, me voy a suicidar. Y empecé y agarré una libreta que tenía y empecé a escribir, donde le decía a mi mamá una carta para ella y el motivo por el cual yo me suicidaba. Y yo estaba escribiendo y estaba llorando. Estaba la libreta donde escribía bañada bastante en lágrimas, porque yo no quería matarme, pero yo sentía y aquella voz me hablaba, y yo decía: sí, es que no estoy haciendo nada. Y empecé y escribí una carta para mi papá, explicándole, una carta en especial para una hermana que yo tengo que se llama Damaris. A todos mis hermanos los amo un montón, pero yo escribí una carta en especial para mi hermana Damaris, a mi hermano Fabio, y en una carta en general para cada uno de mis hermanos, donde les decía ciertas cosas, que siguieran adelante, que no cayeran en vicios y un montón de cosas, y que cuidaran a mis padres. Pero no sé por qué, hermano. Bueno, hoy lo entiendo, porque yo sé que
Hoy puedo entenderlo, pero en aquel momento no lo entendí. Yo agarré en ese cuarto que estaba, agarré el control de la televisión, lo prendí el tele con el control y le hice, y toqué los controles nada más por tocarlo y tiré el control por allá para que hubiera un poco de bulla mientras iba a hacer lo que estaba haciendo y escribiendo esas cartas. Y cae ese canal de enlace, que ahí lo pasaban por el cable que nosotros veíamos por Canal 23. Y empieza un hombre a predicar y a predicar la palabra, pero yo no prestaba atención. Yo oía que un hombre hablaba y hablaba de Dios y hablaba de Cristo, pero yo no prestaba atención. Pero de repente ese hombre dijo algo que me llamó la atención, que era el vicio que a mí me estaba matando. Y dijo: si tu problema se llama cocaína, déjame decirte, Cristo es la solución a tu problema. Y entonces yo dejo de escribir un momento y vuelvo a ver aquella pantalla, y ese hombre estaba con el dedo así señalando esa pantalla y decía: a ti que estás ahí en ese cuarto te hablo. Si tu problema se llama cocaína, Cristo es la solución a ese problema. Y me quedé yo viendo aquella pantalla, y ese hombre mencionó muchas drogas y dijo: yo voy a hacer una oración de liberación. Yo le pido a las personas, él ya iba concluyendo su mensaje, a las personas que están viendo, decía aquel hombre: yo les voy a pedir que extiendan su mano hacia la pantalla de la tele, y yo voy a hacer una oración para que sean libres de todo vicio. Y yo recuerdo que yo no tan solo extendí mis manos, yo me acerqué a la televisión en aquella ocasión, me arrodillé frente a aquella tele, toqué la pantalla con mis manos y empecé a clamar a Dios. Y me recuerdo que cuando ese hombre terminó de orar aquella oración, yo sentí en mi cuerpo, hermano Luis, como que yo nunca hubiera consumido cocaína. Yo me sentí mi cuerpo limpio, yo pude sentir una liberación. Yo recuerdo que yo tenía 2 gramos todavía de cocaína que me habían sobrado de la fiesta que andaba. Yo agarré esos 2 gramos, lo eché en el servicio, jalé la palanca, vi cómo se fue aquello en aquel servicio, y yo empecé y cerré la libreta. Y dejé de estar pensando, ya no escuché, ya no presté atención a aquella voz que me decía: tú no sirves para nada. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que yo me sentí libre, yo me sentí alegre. Pero ¿sabes qué, querido pueblo y querido amigo que me escucha? Yo le digo en esta hora, yo no sé lo que usted está pasando, no sé cuál sea su problema, yo no sé si usted está pasando desesperación, depresión, no sé si usted se encuentra en el lodo cenagoso como se encontraba este servidor que usted ve aquí hoy, sirviendo en un pastorado allá en la iglesia de San Dimas. Pero el Señor en ese día me libró por medio de una pantalla. Y tal vez usted dirá: sí, por medio de Facebook Live, por medio de un celular. No sé por qué medio usted lo está viendo o lo irá a ver, pero déjeme decirle, ese Cristo que me libertó ese día, ese Cristo tiene poder, y ese Cristo lo puede hacer si usted quiere en esta hora. Si usted quiere, ese Cristo lo puede hacer. Yo no sé por lo que usted está pasando, aleluya, pero déjeme decirle que yo ya estaba al borde de la muerte y el enemigo me quería matar, aleluya. El enemigo quería acabar conmigo, pero bendito sea Dios, porque hubo un programa que estaba predicando a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo que todo lo puede, a ese Cristo que no hay imposibles para Él, a ese Cristo de oportunidades, aleluya. Y yo recuerdo ese momento, me llevé 1 año y medio limpio, sin consumir absolutamente nada. Pero qué importante que haya un pueblo que predique la palabra, que salga a las calles, que hable del Señor, que le diga a la gente: Cristo lo ama, que le diga cualquier cosa de Cristo. Porque yo en ese 1 año y medio no encontré a nadie que me hablara del Señor. Y pues no voy a culpar a toda la gente, porque sí, siempre hay iglesia, pero yo no encontré a nadie. Y al 1 año y medio volví a caer a lo mismo, y volví a caer y empecé a hundirme más y más, y a consumir más de lo que consumía antes. Yo consumía 13 gramos de cocaína. A mí el salario no me daba. Yo recuerdo que era tanto que yo tuve que renunciar a donde trabajaba en Pipasa,
y arreglé todo para que me dieran una carta de despido, para que me despidieran, y así lo hicieron. Y recuerdo que me dieron 3 millones y resto de liquidación. Y yo agarré esos 3 millones de colones, que en aquel momento era bastante para mí. ¿Y saben cuántos días lo gasté? En 17 días. Y no compré un par de medias, y no compré comida. En 17 días lo gasté. Y cuando yo me veo sin dinero, sin trabajo, con problemas, estaba tan débil que ese muchacho siempre anduvo conmigo, Jorge Luis Blandón. Yo recuerdo que yo a veces a ese muchacho le decía: vaya y me compra una bolsa de pan, porque yo no podía ni levantarme de esa cama de los 17 días que me había pegado de maltrato en los vicios y todo. Quedé totalmente débil. Y a veces solo comía pan y sardina, que era lo que podía comer así rápidamente, porque solo me levantaba de la cama para ir al baño y me volvía a acostar. Y empecé a trabajar en muchos trabajos, buenos trabajos, y empecé a perder trabajo por el problema de este vicio. Lo lindo de esto fue que a mí nunca se me volvió a pasar por la mente aquellos pensamientos suicidas. Y recuerdo que un día, trabajando en la Aurora de Heredia, en una empresa llamada Compex de reciclaje de mecate, recuerdo que yo iba a ver a mi hijo de vez en cuando, aún con todo este desorden que tenía. Pero a mí me buscaba, como le digo, me buscaba una patrulla, me buscaba la policía, y yo no tenía paz en mi corazón, era una desesperación terrible. Y entonces me recuerdo que un día se me mete una idea en la cabeza, y me dice ese muchacho llamado Jorge Luis Blandón, él me decía a mí un sobrenombre ahí, y él me dice: vea, hay un trabajo en Jacó, dan la comida, dan la dormida, ¿por qué no nos vamos? Y yo, con esa desesperación que vivía, yo sentía que me iba a dar un paro, era un nervio, era algo terrible. Yo no podía ver una patrulla, y yo me andaba mudando de un lugar a otro. En San Rafael de Alajuela, todos los barrios los viví, Las Melisas, San Gerardo, todo, un montón de lugares que hay ahí, mudándome de casa en casa. Y yo ya había una patrulla que ya tenía localizada la casa, y ellos llegaban, y yo salía de madrugada a trabajar y regresaba de noche. Y solo así. Recuerdo que un día me la encontré de frente, esa patrulla, y el varón que a mí me buscaba, que me conocía, iba al otro lado, y el varón que venía de este lado, yo dije: hasta aquí llegué, aquí me agarraron. Y yo solo me quedó saludarlo y decirle adiós. Pero la persona que ahí me conocía no me vio, y yo arranqué a correr esa vez. Y fui a dar al lugar de Las Melisas, a donde unos amigos, y ese milagro que andaba ando paseando. Pero ya no aguanté más, y un día antes de ir a trabajar al reciclaje, agarré un bus a dar a Jacó. Y esto me duele, lo que voy a contar ahorita, por el sufrimiento que esto le hice pasar a mucha gente que me quería, a mi familia, a mi hijo. Y en vez de agarrar para aquel trabajo, agarré para Jacó. Y yo lo que pensé es: voy a fingir mi muerte, voy a fingir que desaparecí, que todo se acabó. Y así lo hice. Me fui allá donde nadie me conocía, yo me sentía bien. Ahí nadie me conocía, y empecé a trabajar. Ganaba un aproximado de 230,000 colones cada 11 días. Y pasó el tiempo trabajando en aquella constructora llamada Concasa, de unos venezolanos. Y conozco a un amigo mío que se llama Rigoberto Martínez. Y conozco a este muchacho, un muchacho que tomaba demasiado. Y tomaba ese muchacho, y me decía, un día hablando tanto, mi mejor amigo era de ahí, me dice: Melvin, hermanito, siempre me trataba de hermanito, y contame de tu familia, qué ha pasado de tu familia, vos tenés que tener familia, alguien tenés que tener. Y ya le empiezo a hablar yo tengo mi familia ahí en Guanacaste, en Quebrada Grande, de Liberia. Y me dice: ¿y cuánto tiempo tenés de que no llamas a tu familia? Le digo: tengo 2 años que no sé nada de ellos. Y ya le cuento que yo así. Entonces fingí una desaparición. Y me dice él: no hagas eso, hermanito, pobrecita, tu madrecita linda y tu papacito. Y me empezó a hablar y me dice: llamalos.
Y vea, después de 2 años, como le digo, nosotros somos una familia unida. Si mi mamá, un hijo no la llama a los 3 días, mi mamá está preocupada, pensando. Y a los 2 años yo vengo y llamo. Nunca se me olvidó el teléfono de la casa. Como a las 10 de la mañana, un día yo vengo y llamo. Y me contesta una hermana mía que se llama Lisbeth. Y me dice: aló, ¿con quién tengo el gusto? Y yo: ¿con quién hablo? Con Lisbeth. Y yo le digo así tranquilo, de lo más fresco, como que la gente no muriera ni nada, después de 2 años. Lisbeth, soy Melvin, poneme a mami. Esa hermana mía, pueblo que me escuchan esta noche, pegó un grito que casi me dolieron los oídos en aquel teléfono. Y yo solo escuché que esta muchacha dijo: mami, y aquel grito: es Melvin. Y yo recuerdo que mi mamá llegó a aquel teléfono y yo le dije: hola, ma, ¿cómo está? Y mi mamá empezó a llorar. Y la única palabra que me dijo entrecortadas en llanto fue: hijo, ¿por qué sos tan grosero conmigo? ¿Por qué me haces esto? Yo ahí me sentí la persona más mala y malagradecida del mundo, y sentí que mi corazón me lo agarraron y me lo apretaron. Y empecé a sentir remordimiento y decir: ¿por qué yo he sido tan malo? En verdad, ¿por qué yo he sido así con mi madre, con mi familia? Y empecé a llorar y ya no pude hablar. Y le dije: mami, más tarde la llamo, estoy bien, estoy aquí en un lugar que se llama Jacoma, luego la llamo, ahorita no puedo hablar. Nos fuimos con mi amigo Rigoberto. Yo me puse a llorar ahí en ese teléfono, como cuando a alguien se le da una mala noticia de cuando ha perdido un ser querido, y la gente pasaba y me veía llorando. Mi amigo me contó hace poco que él también se puso a llorar, dice. Y después nos fuimos para un bar, y estando ahí me dice él, entre un par de horas más: toma mi celular, llama a tu madre. Y la llamé y ya pude conversar con ella y empezamos a hablar tranquilos. Y recuerdo que empezamos a conversar y a decirle y a pedirle perdón: mami, perdóname. Estaba así, le empecé a contar. Y me cuenta mi mamá a mí que ella llamaba a una radio que se llama Radio Fides. Y ella dice que ella pedía oración en esa radio. Y hablaba de su hijo que estaba desaparecido, y que si alguien sabía del paradero de su hijo, que le avisara. Y en esa radio anunciaban la desaparición de Melvin y los apellidos y todo, y que se comunicaran con su familia. Mi mamá llamó hasta al último lugar donde yo trabajaba, ahí en la Aurora de Heredia. Y a ella le dijeron: una madre desesperada buscando a su hijo desaparecido. Vea lo que hace el enemigo, hermano. Todo lo que hace el enemigo, bendito sea el nombre del Señor. Y mi mamá llamó a ese lugar y le dijeron: él de repente no volvió a venir a trabajar aquí. De repente no volvió a venir. Y entonces mi mamá perdió toda esperanza. Y solo llamaba a esa radio. Y me cuenta mi hermano Fabio, y a mí me dolía cuando yo llegué aquí a Guanacaste nuevamente y empecé a hablar con ellos. Y mi hermano Fabio, que es el que me sigue, a mí me decía: Melvin, vos no sabes el sufrimiento que nosotros pasamos. Vos no sabes el daño que hiciste a la familia cuando nosotros, a lo menos yo veía, me dice, por la televisión, que aparecía un cuerpo, un cadáver, y no sabían quién era aquella persona. Y cuando iban a dar el nombre de aquella persona, mi hermano dice, yo me ponía las manos así y empezaba a decir a Dios, dice: Señor, que no sea él, Señor, que no sea mi hermano. Y yo viviendo una vida desenfrenada, como que nada pasaba. Y todo eso, hermanos, todo lo que el enemigo me hizo pasar. Pero qué bueno es Dios, y qué bueno, aleluya, por las iglesias. Que un día mi amigo Rigoberto, aleluya, que como le digo que era alcohólico, que siempre vivía tomando, llegó a una iglesia en Herradura y en Jacó. Y llega a esa iglesia y me dice un día él: mi hermanito, me dice, yo quiero que tú vayas conmigo a esa iglesia. Yo fui a una iglesia y viera que ya no tomo. Yo me recuerdo, y que me disculpe mi amigo, pero yo me puse a reír y yo dije: este está loco, no toma un día y ya piensa que no toma. Y él me insistió que fuéramos. Como era mi mejor amigo, yo quise complacerlo y yo dije: voy a ir para complacerlo y que deje de molestarme. Y me fui con él a la iglesia. Recuerdo que estando allá en la iglesia yo estaba arrepentido de haber entrado. Yo no hallaba las horas de que aquel culto terminara para salir.
Yo estaba fumando 2 cajetillas diarias de cigarrillo para ese entonces. Yo te sentía desesperado. Cuando yo pasaba un cierto tiempo sin fumar, yo me sentía desesperado. Y recuerdo que terminó el culto y yo me salí inmediatamente, me hice en los asientos de atrás y me fui para allá a fumar. Y se me acercaron un grupo de jóvenes. Qué lindo cuando hay jóvenes, cuando hay caballeros, cuando hay damas, cuando hay un pueblo que atrae a las visitas, que hace sentir a las visitas bien, que las hace sentir en casa. Y recuerdo que esos jóvenes se me acercaron y me dijeron: muchacho, ¿usted dónde trabaja? Nosotros hacemos culto de jóvenes y actividades de jóvenes los sábados. Le invitamos que venga. Y a mí me llamó la atención aquello. ¿Sabe por qué? Porque ellos me brindaron confianza. Y yo me recuerdo que cuando yo venía caminando por una acera, la gente se me apartaba y se cruzaba al otro lado. Y cuando esos jóvenes me brindan confianza, eso me marcó a mí. Y volví a ir a la iglesia. Continué visitando aquella iglesia. Y qué lindo que dice la palabra que de oír viene la fe, pero de oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y empecé a escuchar palabra. Y recuerdo que un día, cuando estaba una predicación poderosa, hicieron un llamado a aquel altar. Y yo sentí ganas de pasar, pero no pude caminar. Yo me sentí mis pies como que los tenía amarrados. Y yo quería ir a aquel lugar y pasar a recibir a Cristo, a reconciliarme con el Cristo de la gloria. Y yo no podía caminar, yo no podía, no sé qué pasaba, pero no podía. Y qué bonito que a veces tal vez la gente se siente incómoda cuando se hace campaña, cuando se predica y alguien se le acerca y le dice: si usted quiere, pase, o quiere recibir a Cristo. Pero yo recuerdo que ese día hubo un hombre, un caballero de aquella iglesia, que se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: si usted quiere pasar, yo paso con usted. Vea, cuando ese hombre tocó mi hombro, yo sentí como que me desataron los pies y yo pude caminar con aquel varón. Y ahí pasé a recibir a Cristo en mi corazón. Y empecé a sentir lo que era la presencia del Dios vivo. Y empecé a tener una comunión con el Señor. Aleluya. Y recuerdo que fue un proceso duro, un proceso de mucho tiempo. Y ya podía venir yo a Guanacaste a ver a mi familia y todo eso. Pero aún así un día vengo y me aparto del Señor nuevamente. Pero ya el Señor no me dejó correr mucho. Yo me recuerdo que llegué a Quebrada Grande y un día me invitaron a la iglesia de Quebrada Grande. Y estando ahí, Pastor Amarielo, Pastor Gerardo y los líderes que había en aquel tiempo, yo estando en esa iglesia, hermano, ya casi voy concluyendo. Yo estando en esa iglesia, recuerdo que yo me paré ahí, indiferente a la presencia del Señor, y yo podía percibir cómo la presencia del Señor se venía moviendo y se venía moviendo, y empecé a ver gente danzando en el Espíritu Santo, y yo estaba indiferente. Y de repente vi cómo se venía acercando algo, y la gente siendo tocada y llorando, y yo estaba endurecido, hermano Luis, endurecido. Y de repente sentí que como que me sopló un viento, y sentí como que me dieron con un palo en las rodillas, y caí postrado, y caí llorando ese día ahí de rodillas. Y empecé a decirle a Dios ese día: Señor, perdóneme, porque yo soy tan duro. Le empecé a decir a Dios: Señor, perdóneme, usted ha sido bueno. Y desde ese día para acá, hermano Luis, ya van como 11 años, si más no me equivoco, que he permanecido en los caminos del Señor. Y hoy por hoy, por su misericordia, le estamos sirviendo allá en la Florida de San Dimas. Y yo vine a decirle al pueblo que nos escucha en esta noche, a los amigos y familiares, aleluya, que muchas veces se vive una religión, que muchas veces se vive a un Cristo de oídas nada más. Déjeme decirle, Él es real, aleluya, y Él transforma la vida y Él cambia. Y mi familia es testigo de eso. Mi familia es testigo, aleluya, porque ellos saben lo que yo fui. Nunca me vieron, pero ellos saben todos los procesos que tuvimos que pasar. Y hoy por hoy el Señor me tiene ahí sirviéndole. Y yo, ya para ir terminando, yo quiero decirle a aquellos amigos que me están viendo por estos medios,
aquellas personas que tienen diferentes problemas, así como aquel predicador extendió aquel llamado y dijo: a ti que estás en ese lugar, yo no sé en qué lugar usted se encuentra, yo no sé usted qué está pensando, qué le ha dicho el enemigo, pero deje oír la voz del enemigo. La palabra dice en Hebreos: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Que no se le haga tarde, querido pueblo, querido amigo, querido hermano que me escucha, hermano que quizás usted se ha descarriado. Este es un buen momento para que usted se vuelva al Cristo de la gloria. Yo voy a hacer una oración en este momento para terminar, aleluya. Y ahí donde usted se encuentra en esta hora, yo quiero que así mismo que usted extienda la mano. Si usted tiene un celular, extienda su mano hacia su celular o extienda su mano hacia el cielo. Yo no sé por qué medio usted está viendo esto, pero yo quiero decirle en esta hora que se llame su problema como se llame. Si su problema se llama depresión, si usted está desanimado, desanimada, si usted tiene problemas financieros, déjeme decirle que el Cristo de la gloria es el dueño de la plata y del oro, aleluya. Y yo quiero orar por usted para que sea el Señor en esta hora, para que sea el Señor tomando el control y para que sea el Señor liberando en esta hora. Mientras el hermano nos toca esas melodías, bendito sea el nombre del Señor. Que así como Eliseo necesitó de un tallador, bendito sea el nombre de Jesús para profetizar. Qué lindo cuando alguien toca esos instrumentos, hermanos, aleluya, y se puede sentir esa administración. Yo voy a orar por ti en esta hora. Y si tú estás pasando lo que yo pasé, si tú estás al punto de quitarte la vida, ¿por qué no se las entregas al Cristo de la gloria? Y Él puede hacer cosas grandes en tu vida, así como la hizo conmigo. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia de Quebrada Grande, usted me ve así, muy bien presentado tal vez, pero yo entraba en sandalias. Mi pastora Marielo es testigo de eso. Yo entraba con camisa desgotada y con chores a la iglesia, pero hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia vida. Y ya voy a estar orando por todos ustedes en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, he hablado, Señor, un poco del testimonio de lo que tú has puesto en mi corazón compartir en esta hora. Yo te pido por todas aquellas vidas que nos están viendo, Señor, en este momento. Yo te pido que tú les ministres, Señor, aleluya. Que tú ministres a aquella vida que se encuentra deprimida, aquella persona que se encuentra en depresión, que se siente que está en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. En esta hora, Señor, que tú rompas todas esas cadenas de atadura. Rompe esas cadenas en esta hora. Que esta gente, que este pueblo, que estos amigos, los hermanos, Señor, puedan sentir la liberación en esta hora. Todo vicio, Señor, todo demonio de vicio, todo espíritu de vicio, Señor, de cigarrillo, de alcoholismo, cocaína, marihuana, Señor, aleluya, todo, Padre, todo vicio que pueda existir, Señor, en esta hora desaparezca. Desintoxica esos cuerpos, Padre de la gloria, así como desintoxicaste el mío en aquel momento. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Querido amigo y querido pueblo que me escucha, la mejor decisión que usted puede hacer es entregarle su vida a Cristo en esta hora. Eso es lo mejor que usted puede hacer, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Aleluya, sigue adorando, sigue adorando. El Señor está haciendo algo especial en esta noche. El Señor está moviendo esas manos de libertad. Está moviéndose en este lugar. Y no solamente vino para hacerse sentir, vino también para extenderte la mano, para hacerte recordar que Él te ama. Él te dice hoy: levanta tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa siempre ha estado ahí. Abre tus ojos. Él te ha dado el poder para que puedas vencer. Levanta tus manos y adora en este momento. Él está aquí para darte la libertad. Él está aquí para darte la fuerza que tú necesitas. Clama como lo hizo David. ¿Quién
iremos? ¿A quién iremos? Decía el siervo David, el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. La promesa es fiel. Él dice: clama a mí. Él dice: clama a mí, y yo te responderé. Y yo, dice el gran yo soy, el libertador. Él dice: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Gloria sea el nombre de Jesús.